leyendas de aquí y allá. La brujería del karma. Salma era una chica sumamente linda. Era linda y agradable. Esa chica tenía una hermana de nombre Violeta. Solo se llevaban un simple año y habían tenido una crianza bastante similar. Pero la verdad es que no eran parecidas en lo más mínimo, pues el carácter y aspecto físico eran totalmente diferentes. Mientras que Salma había heredado genes por parte de la familia de su padre, hacía que Salma fuera una chica sumamente linda físicamente. Pero Violeta, quien había tomado genética por parte de su madre, era una genética más tosca, no tan agraciada, por decirlo de cierta manera. Además de que el carácter de Violeta era volátil, pues era fácil que entrara en algún tipo de berrinche por casi cualquier cosa. Le gustaba tomar el papel de la víctima y tenía ciertos arranques de irritabilidad, lo que hacía que no tuviera muchos amigos, todo lo contrario a Salma, quien poseía un gran carisma y una gran humildad. Desde niñas siempre había sido así. Salma era una niña popular. La elegían como reina de la primavera en la escuela. Siempre era invitada a las fiestas infantiles. Además, sumemos que era una estudiante de excelentes notas. Todo totalmente contrario a Violeta, quien tenía pésimas calificaciones. Se peleaba con otras niñas. Realmente era conflictiva. Además de que le robaba dinero a sus papás. Todo con el fin de llamar la atención. Ya en la juventud, Salma tenía bastantes chicos detrás de ella. Eran jóvenes apuestos y bien parecidos, pero desafortunadamente para su hermana era todo lo contrario, pues independientemente de no ser tan agraciada, Violeta tenía un comportamiento que realmente asustaba a los chicos y los hacía retroceder y dejar de buscarla. Salma realmente sí quería a su hermana, a pesar de siempre recibir malos tratos y ataques, pues su hermana siempre le había tenido envidia y le deseaba el mal en secreto. Violeta, un sábado en la noche, veía que un grupo de amigos, los chicos más populares de la universidad, pasaban por ella, por su popular hermana, mientras que ella simplemente se tenía que quedar en casa viendo una tonta serie depresiva. Pensaba y pensaba cómo la vida era tan injusta, cómo Dios era tan injusto, pues a su hermana le había dado todo para ser feliz, y a ella le quería tener aparentemente sumida en la desdicha, tristeza y soledad. Así que esa noche, invadida por el odio hacia Dios, a quien culpaba de todos sus supuestos males, y aunque realmente no vivía para nada mal, y la mayoría eran cosas que ella misma se buscaba por simplemente no querer cambiar de actitud, pero en su egoísta mente, ella se ponía como una víctima incomprendida por todos. Esa noche, ella se encontraba sola en su casa, así que tomó un crucifijo de su madre. Era un crucifijo de tamaño mediano que tenía sobre su cama y le decía: «Tú eres quien me provoca este daño. Te odio, Dios, te odio con todas mis fuerzas. Hay personas a quienes les das todo solo por nacer». Esa mujer comenzó a rayar con un marcador de aceite ese crucifijo,
donde escribía herejías, maldiciones. Le cortó la cabeza al Cristo y luego la comenzó a machacar con odio para finalmente, ya pulverizada la cabeza, en forma de un tipo de polvo, tirarla al baño. Orinaba lo que aún quedaba de ese crucifijo, hasta que lo comenzó a partir, golpeándolo con el martillo. Agarró alcohol del botiquín para curar heridas. Lo rociaba y lo quemaba en el patio. Mientras lo quemaba, seguía arremetiendo en contra de ese Cristo y le decía: arde, maldito, te odio a ti, odio a la Virgen, odio a todos los putos santos. Solo sé que se quieren desquitar en mi contra, pero ya estoy cansada, ya no voy a ir a misa. Reniego en contra de la religión católica y de ahora en adelante voy a servir al diablo de castigo por todo lo que me han hecho sufrir, por todo lo que Dios me ha hecho sufrir. A partir de ese momento, esa joven comenzó a meterse en cosas de magia, adoración a Satanás, pero su suerte no cambiaba, pero ni para bien ni para mal. Ella sentía que adorando al diablo su suerte cambiaría de un día al otro. Y no, la verdad es que todo seguía exactamente igual. O tal vez incluso peor, pues abiertamente no ocultaba su adoración a Satanás. Cosa que hacía que la gente se quisiera relacionar cada vez menos con ella. A menudo se inventaba que había hablado con el diablo, que había tenido relaciones con aquella entidad, cosas que eran totalmente falsas, pero era su forma de llamar la atención e infundir miedo, al menos, cosa que sí lograba, pues había cierta gente que sí lo creía. Entre esas prácticas obscuras, a las cuales les comenzó a agarrar un gusto, un día conoció a una bruja, misma bruja de la que se hizo muy amiga, y esa bruja le comenzó a enseñar diferentes tipos de amarres. Incluso esa chica se documentaba en internet, en videos de justo esta plataforma de YouTube, donde hay brujas que enseñan a hacer supuestos trabajos de magia negra y tienen su canal. Además de que comenzó a tener amistades como brujas y chamanes, de los cuales ella quería aprender. Y no quería aprender para trabajar en esa actividad de brujería. Violeta quería aprender para dañar a las personas. Realmente, para eso era para lo que lo quería. Para eso quería ese conocimiento únicamente. Pues en su mente ella se imaginaba lastimando a gente cercana. Así mientras pasaba el tiempo, ella aprendió varios tipos de trabajos, amarres, maldiciones, incluso limpias. Así que había una compañera de la universidad quien siempre la había tratado mal y le había puesto el sobrenombre de la satánica, lo que había hecho que toda la universidad la conociera con ese apodo, hundiendo aún así más su reputación. Esa chica de nombre Wendy sería su conejillo de indias para comenzar con su práctica obscura. Así, mediante Facebook, consiguió múltiples fotografías de esa chica y otras cosas que necesitaba, como el cabello, un pequeño cabello y el nombre completo. Su amiga la bruja le asesoró paso por paso de cómo debía de llevar completo ese trabajo, que ese trabajo sería una maldición, pues esa chica lo que más valoraba era su belleza. Así que Violeta
realizó un tipo de trabajo en el cual se buscaba que la belleza fuera afectada. Así que sí, realizó ese hechizo de maldición sobre Wendy. Al par de semanas, Wendy comenzó a formar un tipo de enrojecimiento en la piel, realmente en todo el cuerpo. Eran manchas cutáneas que llegaban a tener un aspecto desagradable. Wendy cayó en una depresión profunda. Incluso dejó la universidad. Dejó de tener contacto con sus amigos. Se volvió una ermitaña. Cerró todas sus redes sociales. Y a pesar de que las manchas no eran contagiosas, ella ya no quería ser vista públicamente. Violeta sabía muy bien lo que había ocurrido con Wendy, pues era la comidilla de la universidad, el chisme, cosa que la ponía muy feliz, pues su trabajo había funcionado. Había desgraciado la vida de la chica más linda de la universidad. Pero eso solo hacía que Violeta se enajenara más y más con saber sobre trabajos de brujería, pues la siguiente víctima sería Selma, su hermana. Pero con Selma sería diferente, pues con ella no solo quería una maldición, con su hermana quería buscar su fin. Así que fue con su amiga la bruja, le planteó la idea. Y esa bruja, a pesar de ser una señora ruin, le decía: con eso yo no te ayudo, es tu hermana, sangre de tu sangre. Hay ciertos códigos inviolables, por ejemplo los padres, los hijos y hermanos, los bebés. Con esos el karma se regresa. El karma en la brujería se regresa en la regla de 3. 3 veces 3 el castigo en tu contra. Hasta en eso yo tengo códigos. Y yo no lo hago, pues a mí sí me da miedo que ese trabajo me salpique. En ese trabajo yo no te voy a ayudar. Y dudo que cualquier bruja o chamán te ayude. Pues a pesar de que pareciera que no tenemos códigos, en verdad que sí hay cosas que sabemos que no podemos hacer. Pero a Violeta poco le importó esa advertencia, pues ella quería ver perecer a su hermana sin importar sortear la advertencia sobre el terrible karma. Así que con lo que había aprendido sobre un trabajo mortal de brujería, comenzó a hacer un terrible trabajo a su hermana, a su madre y a su padre. Mismas personas que solo le habían dado amor y comprensión todos esos años. Era algo que Violeta jamás logró valorar, siempre haciéndose la víctima de todo. La incomprendida, pero la verdad es que no era víctima de nada, todo lo contrario, su familia siempre había sido muy condescendiente con ella. Aún así poco le valió, pues es muy triste, pues muchas veces siempre hay algún familiar cercano, desafortunadamente, con el cual incluso personas de aquí de la audiencia se pueden identificar, mismo quien en ocasiones es el mismo enemigo interno de la familia. Violeta comenzó a hacer un trabajo masivo para todos los integrantes de su familia. Comenzó con la recolección de prendas, cabellos, fotos y cosas que necesitaba para esos trabajos, ya que era sumamente fácil, pues estaban al alcance de la mano en su casa. Entonces el trabajo lo realizó, esperó conforme a la posición de la luna y justo el día que ese trabajo lo indicaba. Lo hizo en un lugar maldito,
dentro de una iglesia abandonada. Esa iglesia era famosa por ser un lugar abandonado y totalmente corrupto, lleno de trabajos de brujería. Era un lugar maldito que había dejado de ser bendito desde ya hace varios años. Cuando terminó el trabajo, comenzó la espera para ver los resultados. Comenzaba viendo primero peleas entre esa pareja de esposos, luego enfermedades, pero eran enfermedades leves como fuertes gripes constantes. Al igual, esos trabajos iban acompañados de escasez de dinero. El padre, que era el sustento de la casa, lo despidieron por errores cometidos bastante graves en su empresa, hasta que Salma comenzó a tener convulsiones, terribles migrañas. Comida que probaba al instante la devolvía. Simplemente no podía comer nada, ni siquiera su comida favorita. Sentía como si unos dedos estuvieran en su garganta. Esa sensación la hacía vomitar. Esa familia ya ni siquiera podía pagar el hospital. Así que pasaron a esa chica a un hospital gubernamental sin costo. La tenían con suero. También tenía una sonda gástrica con alimentación asistida. El padre se sentía un fracasado. Había malbaratado todo su patrimonio. Ya no sabía qué hacer para conseguir dinero. Tanto fue la desesperación de ese hombre que comenzó a robar, algo que era impensable para él. Pero duró poco esa actividad delictiva, pues la policía lo atrapó y lo metieron a la cárcel. Al poco tiempo, la madre tuvo parálisis facial, un hormigueo en todo el cuerpo. Al igual, también tuvo que ser hospitalizada. Violeta estaba feliz. Sin embargo, había algo con lo que no había contado en su venganza. Esa mujer nunca había trabajado. Siempre había vivido cómodamente en el cobijo de sus padres. Ni siquiera lavaba su ropa o se cocinaba. Nunca le había faltado el agua caliente en la ducha o un plato de comida. Jamás se había esforzado por nada. Era bastante floja y haragana. Su padre vendió la casa, sobre todo para pagar el hospital y el restante para pagar un abogado. Así fue que desalojaron a Violeta y la dejaron en la calle, sin dinero ni nada. Esa mujer que jamás había ido a visitar a su padre a la cárcel, tampoco y menos a su hermana o a su madre en el hospital. Cuando la desalojaron, se sintió frustrada y enojada con su familia, pues ¿dónde viviría? ¿Quién le plancharía? ¿Quién le daría dinero? ¿Quién le daría comida? ¿Quién le pagaría su universidad y su plan telefónico? Así que, totalmente llena de ira, fue al hospital, donde la única persona que aún tenía algo de conciencia era su madre. Realmente no iba a visitarle para ver su estado de salud. El motivo era para reclamarle que ya no tendría comodidades y que todos en esa familia eran unos egoístas que la habían dejado desamparada. Su madre respondió: «Todo el mundo me dijo que eras una pésima hija. Yo solo te justificaba por el amor, diciendo que tenías depresión y que no, que eras una muy buena hija, solo que no lo demostrabas. Pero la verdad es que no. La verdad es que eres de lo peor. Me rompe el alma que vengas a pedir dinero cuando tu padre está en prisión y yo y tu hermana estamos muriendo. Estamos en bancarrota. Al igual, desde el inicio que empezó esta etapa negra, sabemos que no contamos contigo.
Eso nos queda muy en claro. De ti no esperamos nada bueno. Violeta, llena de ira en contra de su madre, le confesó que ella había sido quien había hecho brujería en contra de todos los miembros de la familia y que le había salido a la perfección y que se sentía muy feliz de que les estuviera yendo de lo peor y que esperaba su muerte para por fin ella ser feliz. Su madre lloraba por la terrible hija que tenía y le decía: hija, tal vez vayamos a morir todos, y eso no me duele tanto como el saber que fue mi propia hija, a quien tanto amor le dimos, que fue quien nos hizo esto. Yo te deseo una feliz vida, llena de bendiciones, hija, que seas muy feliz, de corazón te lo deseo. Así Violeta salió muy molesta, pues que su madre le hubiera bendecido, en vez de haberle maldecido y tirarle improperios, le había hecho molestarse, pues su plan no salió como ella lo había visualizado. Cuando llegó a su casa, esta propiedad ya tenía enormes candados por parte de la firma inmobiliaria a la que había sido vendida. Violeta tenía una tarjeta de crédito que le había sacado su papá, así que fúrica optó por irse a quedar en un hotel, pero la sorpresa fue mayúscula, pues la tarjeta no pasaba. Su padre la había dejado de pagar. Esa mujer no tenía amigos ni familiares con los cuales pudiera contar, pues esa mujer en ese momento realmente estaba totalmente sola, pues eso era lo que había cosechado al haber sido tan mezquina. Incluso sus amigos brujos, al ver de lo que era capaz esa mujer, optaron por alejarse. Para ese punto, sin dinero, sin familia, sin amigos, su venganza era muy alejada a lo que ella había pensado. Esa noche tuvo que dormir en un parque público, con frío, sin comer, pasándola realmente mal. Se ponía a analizar que tal vez no había tomado la mejor decisión. Esa noche, mientras estaba acostada en el suelo, se daba cuenta que ya no había nadie que se compadeciera por ella. Era la primera vez que estaba realmente sola en un mundo hostil y donde incluso si se hacía la mártir, ya no habría a nadie que le importara o que la quisiera escuchar. Así estuvo por 3 días, comiendo sobras de los basureros. Pedía dinero, nadie le daba nada. La gente solo pasaba ignorando su existencia, como si Violeta simplemente no existiera. Era un total infierno. Por primera vez en su vida, realmente sabía lo que era sufrir. Así que, harta de esas condiciones, fue al lugar donde había hecho los trabajos de brujería. Los destruía y hacía lo posible porque ya no estuvieran funcionando. Incluso les echó agua bendita para deshacerse de todos esos trabajos de brujería, pensando que así todo regresaría a su estado original. Ella podría regresar a todas sus comodidades y seguir continuando con el apoyo de su familia. Pero la realidad era que en ese punto, el karma ya estaba a punto de castigar realmente a Violeta. Pues un día que estaba comiendo comida descompuesta de los basureros de ese parque, sumando que el calor estaba infernal, eso hacía que el calor hiciera que la comida se descompusiera y se echara a perder más rápido. Así que un día en el parque comenzó a vomitar y vomitar. Solo se quedaba abajo de una banca por días, temblando. La gente que pasaba
Ni siquiera la volteaba a ver, como si esa chica no existiera. Incluso notaban más a un perro moribundo, pues a esa chica a nadie le preocupaba. Para ese punto, la suerte de sus padres y hermana cambiaba, ya que al deshacer la brujería, su hermana, al ser joven, se comenzó a recuperar rápidamente. También su madre, y el castigo penal de su padre comenzó a mejorar. Todos los males comenzaban a solucionarse para esa familia. Pero por el contrario, los males estaban llegando para Violeta, pues ya llevaba días vomitando, sin fuerzas para poder siquiera desplazarse a cualquier hospital. Ya para ese punto era un sucio costal de huesos. Pedía ayuda a los transeúntes que pasaban por ahí. Ni siquiera la volteaban a ver. Un día cayó una fuerte tormenta con granizo. Esa tormenta golpeó fuertemente a Violeta. Se enfermó de neumonía, pero era tan poca la fuerza que tenía que solo podía dar unos cuantos pasos antes de fatigarse y regresar a una banca o alguna sombra de un árbol, o simplemente tumbarse al suelo nuevamente. Su idea era salir de ese parque, acudir a un hospital, recuperarse y pedirle perdón a su familia para poder recuperar su vida anterior llena de comodidades. Pero cada vez que quería salir de ese parque, había algo que le generaba un agotamiento excesivo, una fuerte jaqueca. Siempre enferma, siempre cansada, por alguna razón sin poder salir de ese parque. La gente no la volteaba a ver y la ignoraba. Incluso ella gritaba con todas sus fuerzas que la ayudaran. Un día vio a su familia. Papá, mamá y hermana iban con un ramo de flores. Ella creía que era para ella, pero la dejaban sobre una cruz de metal que decía: en memoria de Violeta. Esa mujer decía: no, miren, sigo viva, aún no he muerto. Si estuviera muerta, no sintiera tanto dolor. Así su familia, claro está, no la escuchó, no la notó. Simplemente se fue. Violeta no sabía qué ocurría. Rechazaba la idea de que había muerto, pero más tarde ese día, ella notaba que llegaba a esa cruz con su nombre, quien en su momento fue su amiga la hechicera, la bruja. Violeta le reconocía y le preguntó: ¿tú tampoco me puedes ver, amiga? Pero esa bruja sorprendentemente le respondió y le decía: sí, yo sí te puedo ver y oír. Desafortunadamente las otras personas no. Recuerda lo que te dije del karma. Es por eso que ni al infierno por el momento puedes ir. Aunque tenlo por seguro que ese será tu paradero. Pero solo el castigo del karma decidirá cuándo es tu momento. Te diré algo. Hace 2 años te encontraron muerta aquí en esta cruz. Justo este día. Fue por una fuerte tormenta. Desafortunadamente, te lo tenía que venir a decir. Tu castigo va a ser terrible. Así que vete haciendo a la idea, Violeta. ¿Recuerdas que te dije que no lo hicieras? Ahora, atente al karma. Así, ese día Violeta realmente sufría de la peor manera, y a nadie le importaba, vagando con el peor de los sufrimientos, vagando sola, viendo a la gente feliz corriendo, viendo cómo su familia cada año le llevaba flores, arrepintiéndose de cada uno de sus momentos en vida, queriendo cambiar ese pasado que ya no podría jamás.